Actualidad. Bueno, yo creo que vamos a poder dar inicio, no, me encanta. También hay gente de Colombia. Bueno, si los que saben, soy colombiana, entonces me hace muy feliz tenerlos también por acá. Em, y bueno, pues yo creo que ya es hora de iniciar. Entonces, bienvenidos a esta webinar. Eh, Me hace muy feliz estar hoy con ustedes. De verdad que estaba súper ansiosa de esta sesión. eh, pues porque es muy emocionante comenzar también a compartir todo este proceso de aprendizaje que he tenido en los últimos años con ustedes y poder generar una conversación en la cual ustedes puedan salir con alguna píldora, alguna idea, algún tip que puedan llevarse también en sus organizaciones y pues para esta mejora en Customer Experience, que es una disciplina por la cual tanto ustedes como yo pues estamos enamorados. Y bueno, pues me presento, mi nombre es Lina Molina, actualmente soy Senior Experience Designer en ISO Corporate. Ya llevo trabajando unos 7 años y medio en Customer Experience, completamente apasionada por esta disciplina. Eh, y bueno, pues yo creo que todos tenemos superpoderes, ¿no? Y cada uno de nosotros va quizá a pensar en alguno de estos superpoderes, pero yo quiero compartirles 4 de mis superpoderes. Por supuesto que el Customer Experience corre por mis venas, digamos que ha sido una disciplina en la cual he podido estar en distintas dimensiones, ¿no? Desde lo que ha sido capaz de diagnóstico, procesos de transformación, y en los últimos años me he metido un poco más de lleno con la capa de analítica e implementación de herramientas tecnológicas y digamos que ya he cogido como un amor natural por esto y para quienes me conocen, el tema del monitoreo era una disciplina a la cual no era tan afín, pero definitivamente al ser una mujer racional, creo que el tema de los hechos y de las evidencias han hecho que le coja un amor a esta disciplina y a una de estas vertientes del monitoreo, ¿no? Que vamos a ir viendo un poco qué es el monitoreo y qué es el programa de monitoreo y bajo qué contexto lo vamos a abordar. Por supuesto, el tema de la visión holística es algo que me apasiona, ¿no? A nivel organizacional y empresarial, el poder hacer una integración de la información para tomar decisiones. Eh, Esto me gusta mucho, ¿no? ¿Quién dijo un reto? Amo los retos, ¿no? Y bueno, soy deportista, maratonista y esto también hace que en mi trabajo y en lo que hago, pues los retos y las metas que son altas me apasionen y de verdad como que le pongan esa adrenalina a mi vida. Entonces, es otro superpoder de la cual saco mucho potencia. Y por supuesto, este último, ¿no? Las cifras potencian la estrategia, que definitivamente eh, amo todo lo que es estrategia organizacional, pero todo esto que son datos, indicadores, el poder mostrar impactos a partir de algo que hemos implementado, es algo en lo que creo y que posiblemente vamos a poder sacarle mucho partido. Y ya para cerrar esta capa de presentación y que ustedes ya conocen un poco de quién les está hablando, pues me parece importante introducir con este dato, ¿no? O sea, al final, 15 años atrás, un cliente promedio utilizaba típicamente 2 puntos de contacto al momento de comprar un producto y únicamente el 7% utilizaba más de 4 de forma regular. Hoy en día, nuestros clientes utilizan en promedio cerca de 6 puntos de contacto, mientras que el 50% utilizan más de 4 de forma regular. O sea, que de una u otra forma tenemos un gran reto, ¿no? Y al final, todo lo que generó la pandemia y la pospandemia está llevando a las organizaciones, eh, digamos que a pensar cómo poder hacer una mejora de cara a esos impactos en cliente y en la organización, teniendo en cuenta que no solo somos clientes más exigentes, sino que requerimos navegar por distintos canales para obtener aquello que buscamos. Y que de una u otra forma estamos ya saliéndonos un poco de la presencialidad, estamos más en canales digitales y bueno, ni hablar ahora con todo el tema del metaverso, ¿no? Cómo esto va a ser una exigencia organizacional que al final lo que hace es retarnos en cómo llegar y estar presentes donde el cliente está, en todos esos canales. Y me parece muy importante
como introducción, tener en cuenta que a nivel estratégico, los sistemas de control son una de las funciones críticas de toda organización. Y allí existe un error típico cuando hay una alta concentración en estrategia y no en ejecución. El monitoreo de experiencia es una de esas tantas herramientas que puede existir dentro de los sistemas de control que tiene como foco, en este caso, vamos a tocar dos vertientes: la eficiencia operativa, háblese desde reducción de costos, mejora administrativa, impacto en producción, o desde la efectividad competitiva, ya sea impacto en mercado, participación, precio, mix. O sea, que digamos que este monitoreo se sale un poco desde el vocabulario o el lenguaje de las operaciones naturales de contact center, ¿no? Es que quiero sacarlos un poco de allí, pues porque al inicio, cuando yo no era fan de esta modalidad, era porque estaba muy concentrado en todo lo que era el contact center, pero ahora veo que el monitoreo, digamos que es una de las tantas herramientas que podemos implementar ya no solo en un canal telefónico, sino en distintos canales, y ya vamos a ver un poco más sobre esto. ¿Qué vamos a ver hoy? 6 capítulos, trataré de ser muy precisa como para que se vayan con ideas muy fuertes e ideas centrales. Pues primero veremos el propósito en sí de un programa de monitoreo. Vamos a definir también desde este contexto sobre el cual he aperturado la sesión qué es un programa de monitoreo de experiencia. Me gustaría también compartirles desde ISO, que digamos que llevamos más de 25 años trabajando en programas de monitoreo, pues compartirles cuál es el paso a paso para desarrollar un proceso de monitoreo, un programa de monitoreo con foco en transformación, y que por supuesto empata con este cuarto capítulo, que es esa oficina de transformación, que al final es una de los pilares estratégicos que tenemos en ISO, pues para apalancar estos programas. Y a partir de ello, mostrarles una herramienta de gestión de monitoreo asistido, que es Winsight, una de las tantas que también tenemos como grupo, y cerraremos con algunos impactos para que ustedes, digamos que se puedan ir con algún dato, por lo menos a la hora de hablar de los impactos positivos que puede generar un muy buen programa de monitoreo de experiencia. Y yo creo que para arrancar, ¿no? En este primer capítulo, esta puede ser una muy buena pregunta, ¿no? O sea, para que nos planteemos hoy, ¿no? ¿Cuál es en sí el propósito de un programa de monitoreo de experiencia? ¿Qué perseguimos o qué estamos buscando a la hora de tomar esa decisión de invertir un presupuesto específico en un programa de monitoreo? Y en primer lugar, vamos a ir desde lo más micro operativo hasta lo más macro estratégico, y es que al final requerimos o necesitamos a nivel organizacional y nuestras operaciones y canales contar con una evaluación objetiva. Es decir, contar con una definición de indicadores que permitan medir la calidad del servicio para establecer las mejoras oportunas y el adecuado seguimiento de los proveedores o áreas que estén involucradas en ese proceso, para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos o de los indicadores que nos hemos planteado como objetivo en nuestros cuadros de mando. Un segundo objetivo o propósito de este programa es la homogeneidad. Y yo creo que ahorita es uno de los retos más grandes, ¿no? Hay una tendencia, y no sé si esto a veces sea bueno o malo, pero que es muy bueno saber de las tendencias, pero que también debemos ser críticos a la hora de acogerlas. Y pues, y ya se venía sintiendo antes de la pandemia y se incentivó en la pandemia, el tema de ser multicanales y omnicanales, ¿no? Y entramos en un afán organizacional, porque lo percibo también con los clientes que trabajamos, en estar en todos los canales, ¿no? O sea, que al final tenemos que estar en chat, tenemos que estar en la web, tenemos que tener robots, tenemos que tener IBR, o sea, que aperturamos un aura de canales de cara al cliente, pues para estar presentes, pero que en ocasiones nuestra propuesta de valor en cada canal no está del todo bien definida. Y al final lo que ocasionamos es un poco de confusión de cara a los clientes. Y más allá de la confusión, es posible que no seamos precisos en la atención en cada canal.
Y cuando ya hemos crecido demasiado, pues después buscamos y nos damos cuenta que necesitamos homogenizar lo que ha ocurrido en lo que hemos desarrollado. Y por eso creo que esto es uno de los propósitos también que podemos impactar a la hora de implementar un programa de monitoreo, pues porque nos va a permitir, por un lado, garantizar el cumplimiento de los procesos y de esas políticas organizacionales y que hemos establecido en cada una de las interacciones con los clientes, y que también nos va a dar una palanca para detectar dónde no estamos cumpliendo, ¿no? Y al final, sea reactiva o proactivamente, generar una mejora y disminuir impactos de la no calidad, ¿no? Sea una reincidencia, sea un aumento de quejas e incluso el mismo desgaste del cliente, que ustedes mismos, no sé si les ha pasado, a mí justo me pasó la semana anterior con mi banco, que radiqué una PQR vía correo electrónico y recibí la respuesta antier y me respondieron una cosa completamente distinta. Yo decía, o sea, todavía nos pasa y todavía nos sigue pasando. Yo digo, pero Dios mío, o sea, ¿quién será la persona que está leyendo esta PQR y respondiendo, no? Pues al final el monitoreo va a permitir poder intervenir este tipo de situaciones a tiempo, y si no fue predecirlas de manera, o no hacerlo de manera anticipada, sí por lo menos generar un correctivo ante la situación. Un término del cual hablamos mucho y que perseguimos demasiado y que al final estamos ahí es la eficiencia, ¿no? O sea, impactar de una u otra forma en el negocio por medio de la eficiencia. Y pues esto se va a lograr en la medida que identifiquemos o detectemos esas situaciones críticas o relevantes relacionadas con los clientes, y que al final puede estar impactando en un indicador de negocio, en un indicador de calidad o en un indicador de experiencia cliente. Al final, allí es clave, fuera de esta eficiencia, contar con información precisa que nos ayude a la hora de ir a tomar una decisión. Y por último, que este sería el cuarto, digamos que foco u objetivo o propósito que persigue un programa de monitoreo, es la capa de transformación. Yo creo que somos organizaciones y la mayoría quizá de los que estamos acá, que venimos también de un oleaje de mediciones, ¿no? De la necesidad de medir, de tener datos, y que seguramente muchos de los que estamos acá pudimos ya haber implementado un programa de voz de cliente, es decir, capturar indicadores de cliente o de esa calidad percibida. Y que también allí veníamos como con una píldora de aprendizaje en donde decíamos, no nos podemos quedar simplemente con el dato. Es decir, necesitamos sí o sí diseñar un sistema de gestión para impulsar esa excelencia operativa, para explotar también el espíritu colaborativo de la organización, para construir un mejor contexto de gestión entre nuestros colaboradores que permita impulsar el cambio. Y al final, el dato, lo que sí nos puede ayudar a hacer es comenzar a permitir romper esos hilos organizacionales, a retarnos a cumplir propuestas de valor que hemos diseñado a nivel organizacional y por cada uno de los canales. Que al final transformar es poder capturar información, analizarla y generar un impacto a partir de ella, ¿no? Y esto va, digamos que tanto en la línea de sus indicadores de experiencia de cliente, NPS, para que lo asociemos, como en la línea desde el monitoreo. Cerrando con esta capa, pues me parece importante mencionar un poco, o digamos aclarar esa definición sobre la cual vamos a conversar de lo que es un programa de monitoreo de experiencia. Y yo se los traduzco de esta forma, o yo lo preciso de esta forma, ¿no? Y lo trabajamos así en ISO, ¿no? Que es una herramienta al final, como puede ser también una encuesta. La encuesta también es una herramienta de captura, pero esta es una herramienta de escucha o de evaluación, que puede implementarse con personas o sistemas, pues porque puede ser un monitor, un agente o un sistema, una herramienta, que al final lo que permite es intervenir una interacción real que hay entre un cliente y una organización por alguno de los canales, y allí ya podemos generar intervención en un canal chat, ¿no? Podemos intervenir la web,
podemos intervenir lo que está ocurriendo en la aplicación, o sea, en la navegación de los usuarios, podemos intervenir una llamada, podemos intervenir la conversación entre un cliente y un bot, o sea que hablo de este tipo de interacciones y allí se nos abre un panorama enorme de lo que podríamos llegar a intervenir. Y al final, este programa de monitoreo se construye a partir de los objetivos estratégicos de negocio y la propuesta de valor que hemos consolidado para cada uno de los canales. O sea que si hoy están pensando en implementar o no un programa de monitoreo, todo depende de los objetivos estratégicos de negocio que hoy estás persiguiendo. O sea que más que una tendencia y algo en lo que yo hoy estoy evangelizando porque creo en esto, es porque de una u otra forma necesitas mover algo en tu organización, una palanca, un indicador, alcanzar alguna métrica, algún resultado, y que por supuesto el programa te va a servir como un mecanismo para lograrlo, ¿no? Entonces, que al final debe haber una coherencia y una cohesión entre el qué y el cómo. Y aquí, pues yo creo que esta es una línea que les comparto de cómo nosotros en ISO vemos estas herramientas alrededor de la analítica y de los datos. Siempre partimos de la escucha con una visión 360, o sea que al final en la actual era del cliente pues es necesario no solo identificar esos nuevos atributos que inciden en la experiencia, sino estar presentes en donde él está presente y adicional a esa escucha, aprender de esos datos. Entonces es capturar, centralizar la información, el poder hacer un adecuado procesamiento de la información para que a partir de ese procesamiento pues tengamos unos insights claves que nos permitan hacer un proceso de transformación que termina siendo una acción puntual, ¿no? O sea, que si rompemos alguno de este hilo conductor, si nos quedamos en la escucha, en el aprendizaje, pero no accionamos, pues los cuadros de mando se van a ver súper lindos, los indicadores van a ser maravillosos, pero pues que al final el impacto no lo vamos a generar. Ya, la semana pasada hacía una reflexión también muy importante y es que hablamos de Customer Experience, ¿no? Y estamos aquí justo en una webinar donde nos reunimos a partir de un tópico dentro de este mundo del Customer Experience. Y no sé si ustedes, y les planteo esta pregunta, ¿no? Si ustedes creen genuinamente en el Customer Experience, o sea, ustedes creen genuinamente que es posible tener un impacto positivo en las personas, en nosotros mismos, porque realmente esta disciplina se trata de esto, ¿no? O sea, más allá de los indicadores y la estrategia y la diferenciación, que es creer genuinamente que por medio de esto yo puedo tener un impacto en una persona. Entonces, claro que esta transformación nos debe llevar a una acción concreta que se centraliza en las personas. Y para abrirles un poquito más el panorama, ¿no? Nosotros tenemos también un ecosistema como ISO, que es este CX Analytics. Es un ecosistema de CX Analytics que al final lo que busca es conectar, interpretar, distribuir esa data operativa y de experiencia para transformar la organización. Si profundizamos un poco en estos dos conceptos de data operativa y data de experiencia, pues estamos haciendo referencia a la información que capturamos en nuestros sistemas de contacto o soporte multicanal, como también el feedback estructurado o desestructurado que hemos ido capturando por medio de las encuestas o por medio de las conversaciones que se van generando en los canales como WhatsApp o en el contact center. O sea que al final lo que busca es hacer una ubicación de esta información, sea operativa o sea de experiencia, y hacer un adecuado procesamiento de la misma. Cuando vemos en la parte superior lo que hablamos, o sea, ese componente azul de analítica de interacciones, pues ya estoy mostrando algunos canales en los que el cliente está presente, ¿no? Que son estos canales asistidos, presenciales, el chat y el email, todo lo que son redes sociales y digital.
Y cada uno de estos canales a nivel de estos programas de monitoreo pueden ser intervenidos con distintas herramientas. Hoy precisamente vamos a ver una específica, pero pues el ideal es que en próximas webinars vayamos cubriendo capítulo por capítulo como para que ustedes vayan viendo como todo el ecosistema de oportunidades y alternativas que pueden tener. Y bueno, nuestra forma como hizo de dar respuesta a todo este contexto y este reto de transformar a las organizaciones a partir de un adecuado procesamiento de la información es, pues, es a través de nuestros roadmaps de transformación. Y aquí tenemos nuestro roadmap, ¿no? Que al final es un proceso que, si se dan cuenta, se divide en 3 fases, que tenemos una fase de la escucha, del diseño y de la transformación. Y los programas de monitoreo están presentes en la capa principal, en la básica, casi que, no diría que la higiénica, pero es básica realmente, porque aquí hablamos de todo lo que son los programas de monitoreo tradicionales, ¿sí? Pero también en este proceso de madurez, por donde pasamos por los programas de voz de cliente y empleado, el Customer Interaction Management, el Emotion Interaction Design, pues encontramos aquí otras 2 vertientes, que son el Digital Experience Analysis, y es cómo monitoreamos las experiencias en canales o en el mundo digital, ¿no? O sea, cómo estar presente cuando nuestros usuarios están en nuestra web, cómo se están comportando nuestros usuarios en nuestra web, dónde están dando clic, dónde realmente están haciendo una transaccionalidad, si hay una caída, si hay de repente un esfuerzo por parte de ese cliente en nuestra web. Digamos que aquí podemos hacer todo este procesamiento también vía monitoreo, pero por medio de otra herramienta. Y en esta capa del Advanced CX Analytics también tenemos disponible otro tipo de soluciones que permite casi que contrastar lo que son la información que proviene del monitoreo con la información que proviene de encuestas y de otros canales donde se captura información para hacer un procesamiento y de manera automática, aquí ya está metida todo lo que es inteligencia artificial y machine learning, obtener unos insights de manera contundente para hacer una mejora inmediata, ¿no? Que si arranco, o sea, que por dónde debería arrancar, pues así como está el roadmap, ¿no? Al final es un proceso gradual de madurez donde pues invitamos a las organizaciones a ir según su estructura, su contexto y su velocidad, ir digamos que modelando cada uno de estos programas pues para poder digamos que hacer un proceso sostenido de madurez. Y bueno, puntualmente, dentro de estos programas de monitoreo, pues me parece importante mostrarles el proceso de evolución que ha tenido los programas de monitoreo. Y aquí en en el monitoreo tradicional, pues hemos podido identificar que desde lo más básico, ¿no? Existe un monitoreo de atención, que al final lo que estamos buscando es el cumplimiento de ciertos protocolos, que posterior a este monitoreo de atención podemos tener un monitoreo de proceso, que pues estamos buscando es identificar si estamos cumpliendo el proceso que hemos definido. Pasamos a un monitoreo de solución, ¿no? Y es al final si la propuesta de valor o la transacción por la cual fue creado ese canal se está cumpliendo y al final se está logrando una solución cara al cliente, se pueda identificar, pues porque al final esto termina incidiendo de manera directa en la satisfacción y en la recomendación también. Es otro componente. Y hay un punto más, digamos que más evolucionado, que es comenzar a monitorear las experiencias, ¿no? O sea, es tratar de encontrar vía ciertas herramientas con qué emociones está el cliente en la llamada o en la interacción, cómo entra el cliente y cómo se retira la interacción, o sea, ir un poco más allá de esa capa dura de lo que puede ser la transacción, para poder entender qué le está pasando al cliente en esa situación puntual. Fuera de estos 4 componentes, hay un quinto nivel que es el monitoreo dirigido, que este monitoreo dirigido, pues digamos que está muy focalizado, algo muy puntual que tú estés buscando dentro del canal, ¿no? Entonces, y coloco un ejemplo, ¿no? Puede ser sector financiero,
tengo un contact center, tengo una campaña, no sé, de televentas, pero pues resulta que mi indicador de ventas está disminuyendo y no sé por qué. Entrenamos a los asesores, hemos, digamos que modificado los guiones, los protocolos, la campaña de venta es un hit, o sea, no hay nada más competitivo que esto, pero no vendemos, ¿no? Entonces, cuando tenemos un problema de esta calamidad que ya es muy específico, pues lo que se hace es que se aplica un monitoreo dirigido sobre esa campaña, ese canal, para poder identificar de manera focalizada qué es lo que está pasando ahí y en un corto plazo el poder obtener la mejora y la implantación de la mejora, ¿no? Que ese es otro tipo de monitoreo. Y aquí pues te podría decir, o también para aclarar un poco, no es ni el uno ni el otro, o sea, si estamos buscando implementar un tipo de monitoreo, alguno de estos, pues no tiene que ser el uno o el otro, casi que es un mix, ¿no? Esto realmente se traduce en las matrices de monitoreo o en los estándares de calidad, ¿no? Que al final esto se tiene que traducir en unos atributos, en un estándar, y que podemos tener unos atributos de cada uno de estos tipos, ¿no? Según lo que también estemos persiguiendo, ¿vale? Así que para cerrar esta capa, que me parece muy importante esa introducción a lo que es el monitoreo, importante que nos llevemos 4 premisas de un modelo de monitoreo que se sustentan de la siguiente forma. 1, el objetivo, o sea, tenemos que tener claro cuál es el objetivo que vamos a perseguir. 2, cuál es el enfoque y el alcance que nos interesa dar o darle al monitoreo. 3, y no lo habíamos mencionado, pero es el volumen de la muestra con la cual vamos a trabajar y todo depende del alcance y del objetivo y del canal que vamos a intervenir. Y cuarto, que este es súper importante, que para algunos les puede sonar familiar si hemos trabajado en programas voz de cliente, y es cómo generar un gobierno que le dé vida al modelo. O sea, que el gobierno también de un programa de monitoreo es súper importante y va más allá de la operación misma de calidad. O sea, va más allá de los asesores de calidad, de un supervisor de calidad, no, o sea que un gobierno es también un sistema, algo que acompaña para que esos insights que se pueden ir encontrando a partir del monitoreo suban de manera estratégica a la organización y sean capaces también de modificar de manera transversal algo que genere un impacto. Y bueno, pues aquí ya ustedes me escuchaban un poco hablar de los programas de voz de cliente y la captura de información. Y bueno, las compañías hemos venido acogiendo esos programas de voz de cliente. En ISO evangelizamos la importancia de medir, de transformar a partir de esa voz de cliente, de capturar el feedback de manera sistemática y permanente pues para tomar decisiones claves. Pero también se hace relevante contrastar esos resultados de la experiencia percibida, llámese NPS, CSAT, el INS, el esfuerzo, el SESQ Summary for Score, con la experiencia emitida, ¿no? Cuando hablo de experiencia emitida, hablo de cómo la organización está emitiendo el servicio o el proceso, ¿no? Y son 2 líneas. Una cosa es cómo el cliente percibe una interacción y cómo la organización había diseñado esa interacción. Son 2 cosas diferentes, ¿sí? Y o sea, varios de los interrogantes que a veces entramos a resolver en los procesos de transformaciones que la organización considera que está que ha creado unas interacciones con ciertas particularidades que están bien diseñadas, pero cuando contrastamos lo que ellos han diseñado versus lo que el cliente ha percibido, se generan unos gaps. Y aquí, pues digamos que cobra total relevancia poder identificar cuáles son esos elementos que están generando ese gap entre lo que la organización ha diseñado versus lo que el cliente ha percibido, pues para que al final se puedan modificar esos diseños iniciales, ¿sí? Que sean mucho más afines y digamos que abracen mucho más esa expectativa de cliente, ¿no? Que sí, yo sé, de pleno 2022, pero
que todavía creamos procesos e interacciones como nosotros, organizaciones, creemos y no realmente como el cliente las necesita. Pues al final lo que buscamos es poder cerrar esa brecha, ¿no? Y que nuestros indicadores operativos, o sea, cuando hablemos, porque pasa mucho, que nuestros indicadores de solución son maravillosos, pero cuando le preguntamos al cliente si le solucionaron, el cliente dice que no le solucionaron. Por más de que reciba una respuesta, pues es que la respuesta no era lo que yo estaba esperando. Pues al final es poder cerrar eso, ¿no? Identificar cuáles son esas palancas dentro de esos procesos, dentro de esa interacción, que es lo que no puede estar permitiendo que el cliente perciba lo que deseamos. Y aquí, bueno, nuestro ecosistema de Customer Experience Analytics, digamos que toma mayor forma. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo para algunas herramientas familiares. Cada uno de estos canales, dentro de ese análisis de la interacción por canales, tiene o hizo, digamos que tiene una serie de partners que son muy robustos y selectivos, que nos pueden ayudar a monitorear o gestionar esos canales de manera adecuada. Entonces, por el lado de lo que es telefónico y asistido, pues tenemos a Winsight. Cuando queremos ya revisar un poco y monitorear la experiencia en canales presenciales, pues tenemos a Reveal, fuera de herramientas tradicionales que puede ser Mystery Shopper. Cuando queremos también revisar qué está pasando en chat, email y redes sociales, pues está Clarabridge. Si queremos identificar qué está pasando en la aplicación o en nuestra landing page o en nuestra página web, pues también está Glassbox. Esto de cara a todo lo que es monitoreo de canales. Ya en la parte inferior, pues ustedes ven a Qualtrics, Medallia y OpenHector que nos ayudan en todo lo que es programas de voz de cliente y programas de voz del empleado. Pero que al final son distintas soluciones, herramientas, que nos pueden ayudar a transformar, siempre y cuando esas soluciones también vayan apalancadas de modelos que le den vida, ¿no? Que al final pues está la tecnología, pero también es necesario el programa o la estrategia que acompañe a hacer una adecuada implementación tecnológica. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en Winsight, que va a ser lo que vamos a enfocarnos el día de hoy, y ya en próximas sesiones, si ustedes me lo permiten, pues abordaremos también otras herramientas. Bueno, yo sé que ha sido bastante información, pero bueno, yo sé que tenemos el tiempo y que ahí vamos a ir resolviendo preguntas y al final sé que por ahí están colocando algunas preguntas sobre lo que ya hemos visto y al final de la sesión prometo que la revisaré. Bueno, ¿cómo desarrollar un paso a paso, o el paso a paso un programa de monitoreo de experiencia? Y esto es nuestra metodología, ¿sí? Y es la forma en cómo nosotros, a partir de la experiencia de todos estos años, hemos visto que funciona. Entonces, trabajamos bajo 3 fases. Hay una fase inicial para poder consolidar un programa de monitoreo y es una fase de diagnóstico y entendimiento, donde pues entramos a identificar el nivel de madurez de la organización para hacer este proceso de implementación del programa. Pasamos a una fase de diseño y configuración. En esa capa de diseño no solo estamos abordando el diseño de los estándares de calidad, de los protocolos, de cómo vamos a llevar las calibraciones, sino que también acompañamos la configuración de ese sistema tecnológico que va a acompañar el programa de monitoreo, en este caso Winsight. Y por último, la capa de despliegue y campo. Este despliegue y campo, pues ya es esa fase en la que entramos en esos primeros monitoreos, comenzamos a identificar información relevante, sacamos insights, vamos por los datos, vamos por los insights y comenzamos a transformar. O sea, que no nos quedamos simplemente en 1, 2, 3 y acabó, no, que eso termina siendo casi que cíclico, pues porque al final estamos buscando transformar, ¿no? Y bajo un formato de mejora continua. Voy a entrar en cada una de las fases como para detallar un poco qué se hace en cada una de las fases. En la fase de diagnóstico y entendimiento, pues analizamos las prioridades estratégicas de la organización y teniendo en cuenta que somos una organización que desde sus inicios ha realizado proyectos de monitoreo de experiencia, pues hace sentido definir ese punto de partida del modelo
para esa organización sin desconocer lo realizado por la organización, pero también ajustándolo a un marco metodológico que con el tiempo hemos ido madurando. Y es que al final ese modelo de monitoreo, por eso era que no me quise quedar solo en el monitoreo per se, sino hablo más de modelo, de programa, pues porque al final ese modelo implica revisar ciertas dimensiones como es cómo está empatada, o sea, cómo está la estrategia organizacional y ese gobierno de cara a la implementación de ese modelo. ¿Qué hemos hecho a nivel organizacional, a nivel de clientes e interacciones? ¿Somos una organización centrada o no centrada en cliente? ¿Tenemos o no tenemos ya herramientas de Customer Journey Map? O sea, hacemos una revisión, ¿no? de cómo, de la condición actual de la organización. También a nivel de coaching y personas, ¿no? Hay una operación actual, hubo una operación, cómo estamos llevando todo el tema de contratación y selección de las operaciones que están atendiendo los canales. A nivel de plataforma y tecnología, pues qué plataforma tenemos, si están disponibles, qué indicadores podemos extraer de allí. En métricas y gestión, pues revisamos indicadores operativos, indicadores de calidad. Si hay ya programas voz de cliente, pues también entraríamos a revisar esas métricas. Y por supuesto, una línea que está al final, que no es la menos importante, y es toda la capa de economics, ¿no? Y es, bueno, ¿qué indicadores económicos hoy están movilizando la organización? Porque al final la herramienta, el monitoreo per se o el programa, pues tiene que impactar algún indicador económico, pues porque va a ser la forma en la que vamos a lograr que nos aprueben presupuesto para seguir moviendo esto en lo que creemos. Entonces, en esa parte de diagnóstico e entendimiento, digamos con distintas actividades, cubrimos y hacemos un assessment del estado actual de la organización para ya luego pasar a una capa de diseño, ¿no? Que ya sea un diseño a la medida de la organización, en donde pues diseñamos esos principales componentes de un proyecto con foco en transformación, eh, partiendo incluso desde la gestión operativa misma de un proyecto de monitoreo, es decir, partiendo de la definición de unas matrices, de unos planes muestrales, de un dimensionamiento de la operación, hasta también esa gestión táctico-estratégica y es, bueno, necesitamos calibrar. Entonces, ¿cómo vamos a calibrar? ¿Qué es, o sea, si la operación es interna, si la operación está tercerizada? ¿Cómo lograr esos procesos de calibración? Si requerimos un módulo de objeciones, entonces ese módulo de objeciones, ¿dónde vamos a poner el módulo como tal? ¿En qué sistema? ¿Bajo qué políticas y protocolos vamos a trabajar esas objeciones? Que al final esas objeciones es dentro del modelo como tal, es cuando se encuentra un error dentro del proceso y se genera una alarma y es posible que ese proceso lo estaba llevando un tercero, pues esa alarma, pues al final viaja a ese tercero, ¿no? Y le toca la puerta y le dice, oye, lo estás haciendo mal, tienes que hacerlo mejor. Y ese tercero le puede decir al área donde se está generando el monitoreo, estás equivocado, vuelve y revisa porque me parece que no lo hiciste bien, o tienes toda la razón y pues acepto la penalidad, voy a mejorar, ¿no? Que eso también es un sistema interno, o sea, aquí lo estoy explicando un poquito más sencillo, pero es un sistema que permite también generar esa comunicación de doble vía entre el área de calidad y las áreas oferentes del servicio, pues para generar esas mejoras en las transacciones. Y al final, pues, fuera del diseño de esos componentes y de la definición de esos componentes según la madurez de la organización, pues establecemos el cómo lo vamos a llevar. Este modelo que están viendo ustedes aquí en este momento, que tiene 5 componentes, pasando de la generación de cuotas, que es lo natural que pueda haber a la hora de generar un sistema de monitoreo, puede ser de llamadas o asistido, más las alarmas, las calibraciones, y es que al final, donde se está auditando, pues digamos que o quienes estén auditando estén del todo calibrados, pues para que al final no haya subjetividad en la valoración. Está este cuarto componente de las objeciones, que se los acabo de explicar, y la formación continua, tanto de la herramienta o de los agentes que estén auditando, pues es al final un ciclo o un sistema de mejora continua que se traduce en unos módulos que deben estar en un sistema de gestión, ¿no? O sea, al final son procesos, son protocolos,
son métodos de mejora continua que también deben estar en un sistema de información o deben estar en una herramienta de gestión de mejora continua, que en este caso pues está Winsight hecho bajo también esta misma estructura pues para apalancar metodológicamente lo que estamos buscando. Dentro de este diseño y configuración, nos ha parecido súper importante, yo les estoy lanzando un par de temas principales en cada una de las fases, y está todo lo que es el esquema de close the loop. Arrancaba y les decía que el modelo de gobierno o el gobierno dentro de los programas de voz del cliente es importante, asimismo en los programas de monitoreo, pues porque al final este esquema lo que nos muestra es lo siguiente, o sea, tenemos aquí el cliente que navega por distintos canales y tiene distintas interacciones, que al final esto nos da una data o una información, que esta información pues es la que se audita o se monitorea. Digamos que hay una capa que va más a esa vista operativa, que era pues las calibraciones, las cuotas, las objeciones, pero que también hay otra información que puede generar alarmas, porque algo está sucediendo, respondimos mal una PQR, contestamos mal el teléfono, el asesor no está haciendo adecuadamente la venta, se cayó la plataforma cuando el cliente estaba transaccionando por la web, y que también fruto de la reincidencia de estas alarmas, o sea, cuando se genera frecuencia constante de estas alarmas, es cuando esto viaja, digamos que a una visión más táctica, a un equipo de mejora, pues porque hay algo que está impactando a más de un cliente. Y ese algo hay que corregirlo para evitar que siga impactando a más clientes. Y eso es lo que se lleva, digamos que a una visión estratégica para hacer una toma de decisión más general que evite impactos futuros, pero también este sistema nos permite en esta capa de alarmas interactuar en el 1 a 1 con el cliente. Es decir, close the loop es ese mismo sinónimo de cierre de ciclo, el poder cerrar el ciclo con el cliente. Entonces tenemos un sistema que nos va a permitir o tener un contacto directo con el cliente para cerrar el ciclo porque no lo hemos hecho bien, ¿no? O comenzar a tomar información para ver tendencias y patrones que nos permitan tomar decisiones de gran impacto para evitar también seguir, digamos que, deteriorando la experiencia. Este sistema pues requiere no solo de un proceso, de unas áreas involucradas, sino de un gobierno, pues para que ese equipo gestor, ese equipo táctico y ese equipo estratégico decisor que permita que esto se haga de manera continua. Entonces, pues eso es una palanca súper importante dentro de un modelo también de gestión de la transformación. Y por último, y esta es la última fase, que es la de despliegue y campo, pues al final, o sea, que la reportería como tal, que la información es de vital importancia, pues porque al final estamos naturalmente seteando unos indicadores operativos naturales que hemos dibujado en una matriz, que es la que nos está permitiendo monitorear, o unos indicadores que son los que estamos persiguiendo, pero que también tenemos que ser capaces de poder traducir esa información como data estratégica para tomar decisiones, no solo operativas, sino de negocio. Entonces, en ese despliegue y campo, no solo vamos al mantenimiento del proceso de monitoreo, sino que de una u otra forma tenemos es que ir al ciclo de mejora continua. Y es que, claro, encontramos algo, solucionamos y tenemos que encontrar otra cosa para solucionar, o sea que es el ciclo continuo. Entonces, al final, es un proceso que tiene que ser en línea, o sea que ojalá un sistema nos permita ver esta información en tiempo real, que nos permita ver la información de manera granular, o sea, desde lo más general hasta lo más específico, que nos permita identificar tendencias, datos, que también sea capaz de darnos ese poder de democratizar la información, o sea, que esté asequible, no solo para el área de operación, sino para todas las áreas, porque todas están involucradas, incluso pues para esa capa estratégica. Y pues debe ser una herramienta la que sea capaz de darme los datos de esa forma. Entonces, cerrando ya con, con el paso a paso para implementar un programa de monitoreo, antes de entrar a la herramienta como tal, pues quiero pasar por un capítulo importante que son las oficinas de transformación e innovación de experiencia.
Si se dan cuenta, bueno, que he intentado no hablar mucho de calidad, pues porque creo que lo que es el programa de monitoreo de experiencia se sale o sube un poquito más allá de la calidad, ¿no? O sea, que la calidad se está quedando, lo veo yo un poco más desde la nota y la operación como tal, mientras que este programa se eleva un poco más, pues porque estamos generando todo un proceso de transformación, sin que la calidad no esté. Y dentro de esta oficina de transformación, innovación y experiencia, pues al final hace parte también incluso de ese gobierno, ¿no? Y es un equipo que puede ser multidisciplinario, que tiene como objetivo, ¿sí? Digamos, estar muy pendiente de lo que está ocurriendo a nivel de los datos. Esta oficina de transformación puede cobijar tanto el programa de monitoreo como un programa de voz de cliente, pues porque al final lo que obtiene como insumo es información para poder generar planes de acción e incluso acompañar a la organización a movilizar y a accionar esos planes, ¿sí? O sea, a llevarlos a la marcha de la realidad. Incluso hasta mostrar los indicadores de impacto, ¿no? Que, pues porque al final es la forma de darle continuidad al proceso. Esta oficina de transformación, pues que tiene ese propósito, ¿no? De analizar la información, de proponer esos planes de acción, de generar ese proceso de mejora continua, pues sí o sí debe estar alineado a los objetivos de negocio y también a la operación misma que puede tener la organización. Al final estamos hablando de otro mecanismo que nos ayude a transformar. Entonces, tenemos la herramienta como tal, que es el monitoreo. Tenemos la solución de sistema, que en este caso puede ser Winsight, pero también tenemos un equipo de trabajo que está apoyando el proceso como tal. Capacidades que debe tener esta oficina de transformación. Y aquí, digamos que es una síntesis de 6 capacidades, pero claro que esta oficina debe estar en constante revisión del modelo de evaluación, es decir, cuestionar la definición de los indicadores claves que se están auditando, revisar constantemente cuáles son esos aspectos críticos que están generando alarmas, definir dentro de ese Customer Journey Map dónde es que se debe colocar el monitoreo, ¿no? O sea, cuáles son esas interacciones que son momentos de verdad y que hoy están generando un dolor en el cliente y que por supuesto vale la pena no solo encuestar, sino también revisar qué está pasando a nivel de proceso. Segundo, pues mantener actualizado y vivo el modelo, que al final es revisar cómo se está comportando el modelo como tal, ajustar todo lo que son los procesos de calibración, incentivar todo lo que son los procesos de formación, tanto de las personas como del sistema, ¿no? Pues porque ya puede auditar un asesor o puede auditar un robot, o sea, que aquí lo que les digo con las herramientas que vemos arriba, tenemos como esa mezcla, ¿no? Entonces, mantener ese adecuado entrenamiento tanto de las personas como de los sistemas. Por supuesto, esta capa de configurar los sistemas, ¿no? O sea, este equipo debe tener la capacidad también, pues, de conocer el proceso de la carga de esos estándares, de configurar esas alarmas, pues, para que sean acertadas, de poder ajustar esos modelos de evaluación de los asesores o de las herramientas, de poder, o sea, especificar cuáles son esos indicadores que nos van a mostrar que lo estamos haciendo bien y que a nivel de calidad, en este caso, digamos que estamos cumpliendo. Y por supuesto, ser capaces de hacer una construcción o por lo menos un diseño de esos tableros de información que al final pues se va a democratizar en la organización para ya luego entrar en esa capa de transformación que son esos planes de mejora, training y pues acompañamiento constante. Y cierro este capítulo con algo súper importante y es, hablábamos de mejora continua, ¿no? Que al final estamos buscando una transformación organizacional según la información o datos que hemos capturado. Pues es súper importante también trabajar esos problemas identificados con distintas metodologías. Y sí que en ISO, pues nos gusta no solo hacer uso de esas herramientas tradicionales que nos pueden ayudar a encontrar problemas causa raíz, ¿no? Que pues ya sabemos los 5 porqués,
la espina de pescado, que pues han sido las de siempre y que siguen funcionando, o sea que al final pueden ser muy antiguas, pero no pierden vigencia, pero que también es súper importante ya introducir otro tipo de kits de herramientas como pueden ser las que vienen del Lean Six Sigma, que al final allí hay un sinnúmero de soluciones que nos puede ayudar a identificar no solo el problema, sino obtener distintas alternativas para proponer una solución a lo que está ocurriendo en esa interacción puntual. Y por supuesto, o sea, hay situaciones que pueden ser muy de proceso, muy de protocolo, muy de guión, pero hay otras que sí están muy asociadas a la interacción per se. Pues, ¿por qué no trabajar también con un toolkit de Service Design que al final pues, nos dé soluciones a ese problema muy enfocada en el diseño de servicios, ¿no? O sea, que al final todo ese proceso de mejora continua puede estar apalancado incluso con herramientas durante el proceso de innovación, de creatividad, pues para que realmente el rediseño, uno, tenga un impacto en cliente memorable y adicional, pues que seamos un poco más disruptivos de lo tradicional, ¿no? Que nos salgamos un poco más de la caja habitual y pues creo que hay soluciones que nos pueden ayudar un montón para lograrlo. Bueno, ya entrando pues a este capítulo, ¿no? De las soluciones de monitoreo de experiencia, pues aquí tenemos las que les había mencionado, hay distintas herramientas y nos vamos a focalizar en Winsight. A ver, Winsight, ¿qué es? Winsight es una solución de apoyo para operaciones de monitoreo y también incluso de encuestas. Es la herramienta de analítica del grupo ISO. Y pues al final nos va a permitir profesionalizar el servicio pues para afrontar esos requerimientos de mercado a nivel multisectorial. Y digo multisectorial porque fruto del aprendizaje de todos estos años, pues sí que tenemos una vista de cómo se pueden construir estándares y cuáles son los referentes por sectores, ¿no? Pues porque nuestros mismos clientes nos han ayudado a construir todo ese proceso de aprendizaje. Y por supuesto, de los clientes, pues porque también ya tenemos, digamos que información muy buena que nos permite ver qué ocurre en distintas campañas o interacciones, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento habitual de una interacción de venta, el comportamiento habitual que se puede generar en una PQR, en una petición queja o reclamo? O sea que al final ya hay información dentro de esta herramienta, pues que permite profesionalizar un poco el servicio, pues para tener y compararnos con métricas ya digamos que hemos recopilado de años anteriores. Importante tener en cuenta que Winsight, pues uno de los objetivos de esta herramienta es eficiencia, ¿no? Y no solo eficiencia como resultado del monitoreo, sino eficiencia también para la organización que implementa Winsight, porque al final permite reducir los tiempos de configuración del entorno y de las campañas de monitoreo de encuestas, acelerando las puestas en marcha y el seguimiento de los resultados. O sea, es capaz, o sea, podríamos configurar esta herramienta en un promedio de 1.5 semanas, una vez se tenga el estándar listo, y digamos que una vez se tiene el estándar, el primer monitoreo es el tiempo máximo que requeriríamos para hacer la implementación de esta solución y poder ya ver resultados del primer monitoreo. Y por supuesto, pues toda la capa, o sea, para nosotros es súper importante pues proporcionar un ambiente de seguridad y asistencia en todo lo que es soporte de herramientas, y pues claro, nos da la tranquilidad pues de que este software pues ha sido desarrollado y testeado por nosotros, y pues que tenemos también un equipo de asistencia propio de la herramienta que pues puede soportarnos 24/7 y sin demoras y retrasos a la hora de obtener o de tener una solicitud. Winsight como tal tiene 7 funcionalidades claves de monitoreo de experiencia que están muy conectados con ese ciclo de mejora continua, pues que al final pues tiene todo el proceso, o sea, digamos que vamos a poder hacer la configuración del entorno según lo que los estándares, las matrices, los indicadores que queramos medir. Vamos a poder hacer esas configuraciones de argumentario de manera rápida, o sea, llámese argumentario es el estándar o la matriz de monitoreo, digamos que estamos aquí en todos los países y me he encontrado con un sinnúmero de conceptos a la hora de definir ese formulario de monitoreo. Por supuesto, vamos a poder así hacer ese monitoreo tanto de texto como de audio, ¿no? Y la herramienta ya tiene
la capacidad de hacer una integración de audios tomando casi que el pareto de tipos de transferencia de información, o sea que no hay ninguna dificultad a la hora de generar esa conectividad. Por supuesto, ya está en potencia este módulo de cuotas y secuenciador del que hablábamos, ¿no? El poder permitir que la muestra, según lo que hayamos definido como muestra monitorear, pues que se envíe según la definición o configuración de cuotas que hayamos definido. Cómo van a viajar esas alarmas y a quién le va a viajar esas alarmas, vía correo electrónico, vía SMS, cómo el sistema le va a generar, no sé, un pantallazo vía pop-up, pues para identificar que algo está ocurriendo con alguna interacción. Y por supuesto, todo lo que son los dashboards de resultados o las estadísticas mismas de la operación de monitoreo. Y dentro de esos dashboards de resultados, pues aquí tenemos como la potencia de Soho Analytics como plataforma de inteligencia de datos y analítica en línea. Y pues esto nos brinda la capacidad de crear y compartir fácilmente tableros e informes en minutos. También es importante resaltar que la herramienta permite visualizar la información de una vista global, que es lo que tenemos como en este costado izquierdo, en donde se pueden visualizar los indicadores principales en widgets, como por ejemplo estos que están acá, que vemos unos que son comparativos, históricos, pues que al final nos permiten obtener tendencias o comportamientos de la muestra intervenida. Y a su vez, pues vamos a poder tener vistas mensuales o periódicas, que pues genera una serie de widgets capaces de evidenciar no solo la nota de calidad, sino también discriminarla por tipología, por asesor, si hay una persona involucrada, por cumplimiento de los ítems o bloques, por la composición como tal del estándar, por los puntos de entrenamiento, o sea que al final vamos a poder estructurar la información de manera macro a micro, ¿no? O sea, de más a menos. Y claro, es toda la vista de detalle que pues dentro de la herramienta de WINSAT se van a poder ver informes de gestión de la operación también, de monitoreo, pues con la capacidad también de aplicar filtros según lo que deseemos ver, ¿no? O sea, para poder focalizar de una u otra forma los datos, ¿no? O sea, quiero ver información por fecha de interacción, por el proveedor sobre el cual se suministró la transacción, sobre la tipología de la interacción, o sea, digamos que tenemos se pueden aplicar distintos filtros según cómo la información también sea recibida. Y bueno, pues por supuesto, los módulos naturales de información y de configuración de WinSafe, que están hechos a la medida de ese modelo de gestión de mejora continua, y pues que cada uno pues tiene como esa congruencia o esa coexistencia, pues para darle a quienes estén manejando la herramienta, pues la información y los reportes necesarios. Y bueno, ya para cerrar, este ya es el último capítulo, pues para darles a ustedes también la palabra en este espacio, pues vamos a ver un poco sobre esos impactos de la gestión del monitoreo de experiencia. Y bueno, creo que con todo lo anterior es oportuno que hagamos una pausa y revisemos si en nuestras organizaciones contamos con el modelo adecuado de monitoreo y con los sistemas necesarios para soportar ese modelo de monitoreo. O sea, al final es uno de los mecanismos que nos pueden servir a la hora de solicitar un presupuesto específico o a la hora de convencer que la gestión de experiencia de cliente es una estrategia efectiva de diferenciación de la cual pues podemos sacar partido. O sea, ¿qué tal si llegamos a un comité directivo o a una junta con nuestro CEO y llevamos unos datos de impacto puntuales, ¿no? Fruto de un programa de monitoreo? Pues qué lindo sería llegar de verdad a un espacio de estos, ¿no? Pudiendo decir que pudimos solucionar el First Call Resolution o la solución en primer contacto en un 16%, ¿sí? Y que esto produjo una reducción de los costos en un centro de contacto. O otro dato importante, ¿no? O sea, reducir un 11% las reclamaciones por ventas cerradas, que al final impacta en los menores costos de atención. Un tercer dato, disminuir el tiempo de atención, el tiempo de conversación, que al final eso se ve traducido en reducciones de costos de operación y de canales. O por qué no ya la inversa, ¿no? O sea, que hemos sido capaces
de generar mayores ingresos porque nuestro ratio de ventas por día ha aumentado. Y estos datos que ustedes ven aquí en pantalla, no me los inventé yo, son reales, ¿no? O sea, son producto de programas de monitoreo que hemos implementado y estos han sido los retornos al programa, ¿no? Y al final esto es lo que el decisor que haya aprobado un presupuesto en un programa, esto es lo que él quiere ver, porque al final esto después tenemos que multiplicarlo por dólares, pesos, por la moneda y decir, mira, fruto de esta inversión hemos obtenido esto, ¿no? Reducción de costos, aumento de ingresos. O sea, que al final seamos capaces de llevar este programa a impactos latentes. Así que, pues la tarea es esta, ¿no? O sea, tenemos un gran reto que es transformar y llevar este proceso de transformación con un alto impacto, ¿no? Que partiendo de lo que es la medición, en este caso vía programas de monitoreo, el diseño y la transformación para impactar en resultados de negocio. Y cierro el día de hoy, pues con una reflexión que me parece muy importante, porque es que me ha marcado muchísimo estos días, ¿no? Y es que todo esto que hagamos realmente, si creemos en esto, pues que haya un interés genuino por el cliente. Justo revisábamos un poco el NPS, ¿no? Y los estudios que ha hecho Fred Richel, ¿no? Y él sacó hace poco, el 2021, un nuevo libro para que lo revisen. Y él casi que desarrolló todo el proceso del NPS, del indicador de NPS como métrica, como sistema, y ahorita, digamos que se devolvió un poco al propósito por el cual él concibió el NPS, ¿no? Y me gustaba mucho la reflexión que hacía y se las comparto hoy, pues porque ha hecho mucha mella en mí y en lo que hago, y es, pues que todo lo que hagamos realmente tenga sentido en las personas, ¿no? O sea, que implementemos programas voz de cliente, implementemos herramientas de monitoreo, tecnología, pues que sí, que por supuesto que tenemos que ser rentables, que por supuesto que tenemos que modificar indicadores de organización, pero que también velemos porque queremos mejorar la vida de las personas, porque queremos generar un impacto en la gente, porque al final somos nosotros los mismos clientes. Y yo creo que ustedes a veces, no sé si a veces sienten cierta impotencia con cosas que les sucede, pero es por eso mismo, al final quienes creamos esos procesos o esas interacciones somos nosotros mismos. Entonces la invitación es también reflexión, ¿no? O sea, que al estar aquí hablando un poco de Customer Experience y de esta herramienta, pues que siempre pensemos, ¿no? Que el objetivo, más allá del indicador, es que las personas nos interesan, ¿no? O sea, humanizar más lo que hacemos, humanizar el servicio, humanizar las interacciones, humanizar los procesos. Creo que tenemos que entrar un poco más en fuerza en esto. Y bueno, pues esto es todo por hoy lo que les quería traer. Yo sé que ha sido muchísima información. Pues quiero ahora darles oportunidad de revisar las preguntas que me han dejado. Este gobierno diferencial, me pregunta Liz Madrid, ¿este gobierno es diferente al modelo de voz de cliente? En estructura, Liz, es similar. Digamos que lo que cambia es la herramienta que se usó para capturar la información. Pero digamos que en estructura como tal, el mismo gobierno, si ya lo tienes, si ya tienes un gobierno que está apalancando los programas de voz de cliente, este mismo gobierno en estructura te debe servir para poder apalancar la transformación con herramientas de monitoreo, ¿vale? A nivel de estructura son los mismos. Jessica Álvarez me pregunta, gracias por la información, ¿cómo las empresas o los clientes respecto a este modelo de monitoreo pueden obtener el mayor valor con un mayor impacto dentro de las organizaciones de cara al CX con un menor costo? Es una pregunta muy buena, Jessica. Todo, Jessica, creo que se define primero en la identificación de lo que queremos mover. O sea, al final tendríamos que ser capaces, y la recomendación es ser capaces de identificar cuál es el indicador o qué es lo que queremos apalancar. O sea, si queremos impactar en reducir un costo puntual que está asociado a un exceso de PQRs, pues porque
en los canales front no estamos solucionando. O sea, que hay que identificar primero qué queremos resolver y adicional el que queremos resolver, en dónde se está produciendo eso que has visualizado, que te lleva a necesitar un monitoreo. Y una vez es en dónde, diseñar a la medida el programa, ¿sí? Que pueda que no necesites un programa en primera instancia por presupuesto, digamos que cubra todos los canales, pero por lo menos que te focalices en el canal que hoy te está generando problema y en donde has podido cuantificar que hay una fuga de dinero o que se te están yendo tus inversiones, ¿no? Y que al final no está generando el ingreso deseado de la organización. O sea, focalizar en el problema, el objetivo, el canal a intervenir. Incluso producto de ese primer proceso, ya vas a tener un input y vas a poder tener mejor poder de convencimiento para incluso ampliar el modelo en otros canales, ¿vale? Entonces, pues, esa sería como la recomendación que te daría. Y Lorena, me preguntas, ¿qué herramienta creativa nos recomiendas para el análisis de causa raíz? Bueno, pues es que aquí, Lorena, hay un sinnúmero, pero si quieres, ahí podrías, mi recomendación, que es la más práctica ahorita que te puedo dar, es en Google puedes buscar como herramientas causa raíz de Service Design. Incluso sé que de manera gratuita hay un par de libros que te ofrecen en estructura y te explican qué herramienta utilizar, cómo usarla, en qué número de personas, para qué tipo de problemas. Así que dale una búsqueda que yo creo que te puede servir en primera medida esa herramienta. Marta Ruiz, ¿qué muestra de llamadas es necesario tomar para que los resultados sean fiables? Marta, esta muestra está muy relacionada al volumen, si estamos hablando de monitoreo telefónico de llamadas, debe estar muy asociada al volumen de transacciones que estamos interviniendo. Casi que cuando hablamos de calidad, la representatividad es importante. En ciertos niveles, porque tú puedes buscar representatividad a nivel de interacción, pero si ya quieres ir a representatividad por agente o representatividad por site, pues que por supuesto va a ser un reto enorme conseguir la muestra. A veces tanta representatividad te puede generar un problema de costo y de ineficiencia a la hora de obtener resultados. Pero lo que te diría es, yo no te puedo dar ahorita como un porcentaje, lo que sí te debo decir es que hay que usar calculadoras muestrales para poder identificar la muestra necesaria según el volumen de transacciones que tienes en ese canal que deseas intervenir. Sería mi respuesta en este momento. Igual, Marta, si quieres más información y quieres que lo conversemos, pues mi correo electrónico, Mario, no sé si me puedes ayudar a dejarlo ahí en el chat, por favor, para que esté disponible y si quieres también podemos conversar más adelante o en el correo electrónico de hola, hola@iso.es. También me puedes contactar pues para que profundicemos un poquito más del tema. Marlene Barreto, Marlene, qué gusto tenerte. Me preguntas, Lina, con respecto al acceso a la herramienta, luego de la parametrización se contempla el acceso a las vistas y resultados no solo de la organización, sino también de los aliados estratégicos que terminen en la atención. Luego de la parametrización se contempla el acceso a las vistas y resultados no solo de la organización, sino también las... o sea, si te entiendo bien, Marlene, la pregunta es, la herramienta que es capaz de mostrar los datos, o sea, que incluso es WinInsight conectado a Soho Analytics, es capaz de darle una vista a los terceros para que ellos tengan los tableros en tiempo real de información. O sea que es posible hacerlo, ¿no? Y al final, como la información está conectada en Soho Analytics, no necesito hacer una configuración densa en el tercero, sino simplemente autorizar un acceso, ¿vale? O sea que eso lo que va a hacer es que disminuye los tiempos a la hora de darle ese permiso. Espero haber respondido tu pregunta. Si no, me dices y lo podemos profundizar más. Carolina Vázquez, ¿cuáles son las variables más importantes para tomar en cuenta a la hora de automatizar un proceso? ¿Cuáles son las variables más importantes para tomar en cuenta a la hora de automatizar un proceso?
Carolina, esta es una pregunta que nos da una conversación un poco más extensa porque tendríamos que revisar eh, si estás hablando un proceso en un canal específico, un proceso en una interacción puntual, porque dependiendo de ellos que tendríamos que definir ciertas variables a nivel de volumen, que es una, pero te la estoy dando a grandes rasgos, volumen, eh, costo, costo según ese volumen, o sea, ¿qué te implica a ti como organización transmitir esa interacción o emitir ese proceso en una interacción? Sería otra variable, costo real, esfuerzo organizacional, ¿no? Y es también el recurso humano que puede estar detrás. Entonces, pues serían como las tres en general, pero sí, Carolina, me gustaría es que pudiéramos también conversarlo un poquito más, porque, pues para poderte orientar un poco más, porque creo que tienes algo ahí puntual que resolver y bueno, sería buenísimo poderte dar un poco más de precisión. Y bueno, voy a cubrir esta última pregunta, que es de alguien muy especial, María Cristina. Lina, un gusto saludarte. Muchas gracias por este espacio. Mi pregunta, ¿cuáles son los retos que existen en la implementación de un modelo de closed the loop y cómo superarlos? Son varios, María Cris. Hay uno muy importante que tiene que ver con la definición de los roles, ¿no? Porque en el modelo de closed the loop, digamos que hay tres tipos de roles, el estratégico, el táctico y el operativo. Primer reto, el lograr esa definición, es decir, el lograr identificar qué personas van a estar en cada una de esas tres dimensiones. Es el primero. Segundo, que se pueda establecer el alcance de cada uno de esos roles. Y créeme que es muy particular a cada organización. O sea, digamos que hay unas variables o unos esquemas específicos de actividades por rol que nosotros hemos listado a partir del proceso que hemos acompañado a varias organizaciones en esto, pero te puedo decir que según la organización, el alcance de cada uno de esos roles, estratégico, táctico, operativo, varía y hay que precisarlo. Incluso en algunos casos hay actividades que se comparten en dos roles. Así que esto es un reto de definición y alcance que hay que hacerlo en la organización, que por supuesto hizo ayuda ahí como en ese proceso de conversación para poder definir el alcance. Uno tercero que es súper importante, comunicación. Y es la comunicación a nivel de un proceso estructurado de conversación entre los tres roles para que haya esa capacidad de que lo que sale a nivel operativo, o sea, los insights que se descubren a nivel operativo, realmente se filtren y se canalicen al comité táctico y que este comité táctico sea capaz de profundizar para llevar realmente a los decisores lo importante. Y a veces este ciclo, que a veces puede ser por, por luchas de poderes, por complejidad de la organización, porque a veces la herramienta no acompaña esta comunicación, se hace difícil y ahí es cuando se cortan esos canales y muchas veces lo que se halla en el close the loop no se lleva al nivel estratégico. Entonces el tema de comunicación es otro reto súper importante y ahí yo creo que superar este tema de comunicación puede ir en dos vías, María Cris, que creo que lo hemos resuelto de esa forma. Uno, una adecuada sensibilización a la capa estratégica, es decir, que los decisores realmente estén convencidos y sean ellos mismos los que nos ayuden a sensibilizar a los comités tácticos y operativos. Eso es súper importante. Cuando se comienza de abajo arriba, se puede, pero nos demoramos más. Y lo segundo es mantener sesiones de alineación constantes, ¿no? O sea, que no sean comités, pues, trimensuales o que simplemente nos comunicamos vía correo electrónico, sino que vale la pena generar un equipo, si no son los tres comités en conjunto, por lo menos representantes, para que se genere como esa coalición o ese equipo de trabajo que esté apuntándole a la misma vía y que eso en el tiempo no se pierda. A veces pasa que arrancamos el modelo de close the loop con mucho empeño, con mucho deseo, digamos que aplicamos y a los 4 meses lo soltamos y ya cancelamos la reunión, no nos parece importante y eso hace que se desdibuje
como tal toda esa capa de comunicación y de coalición a nivel de trabajo en equipo dentro del modelo. Pues espero también darte respuesta a tu pregunta, María Cris. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Les quiero pues también comentar, ¿no? Entonces, para cerrar, si necesitan más información respecto a un programa de monitoreo, respecto a Winsight, pues nos pueden escribir a hola@iso.es. Me pueden escribir también a mi LinkedIn o al LinkedIn de ISO. Tengan en cuenta que la grabación se las vamos a enviar, si no es en un día, 2 días máximo, con la síntesis de la sesión, pues para que también ustedes tengan esta información a la mano, ¿no? Entonces les recuerdo que el correo de contacto, si lo necesitan, es hola@iso.es, ¿vale? Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarme en esta sesión. De verdad, gracias, mil gracias. Me encanta ver gente de todos los países, familiar. De verdad, muchas gracias por estar en este espacio. Y les mando un abrazo a todos. Chao, chao.